Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, por acá vengo a dejar plasmada mi huella respecto a este tema que es todo un tema y que se podría decir nos interpela a todos o a muchos y es mucho más común de lo que se dice, de lo que se piensa y es el bloqueo ante la página en blanco, ¿sí? Que algunos llaman el síndrome de la hoja en blanco. A mí me gusta hablar de un bloqueo. Y es un tema del que no se habla mucho, por eso me parece interesante traerlo. Voy a tratar de ser breve y por ende tal vez sea un poco superficial, pero voy a tratar de tocar los temas que me parecen más importantes. Y esto de que es común es porque realmente es muy común el tema del bloqueo frente a la página en blanco, ¿sí? Y no es que le sucede solamente a aquel que no se enfrenta regularmente a la hoja en blanco. Entonces puede pensar que, bueno, me pasa a mí porque habitualmente no me enfrento a esta forma de expresión artística, eh, a la página en blanco, entonces es una falta de hábito, de práctica. No, le sucede también al llamado artista, al que se enfrenta habitualmente a una forma de expresión artística, ¿sí? Le sucede al músico, al escritor, al que pinta, al que dibuja. Y no seamos literales, no pensemos en una hoja en blanco física literal, porque estamos hablando de cualquier espacio dispuesto a la expresión creativa, ¿sí? Puede ser una computadora, puede ser un lienzo, ¿sí? Puede ser cualquier espacio eh, dispuesto, digamos, para la expresión artística, ¿sí? ¿Y por qué sucede esto de la página en blanco? Bueno, esto está muy asociado a la crítica interna, ese bloqueo frente a la página en blanco, ¿sí? A la autoexigencia, al perfeccionismo, ¿sí? Bueno, si no sale algo perfecto, tengo altas expectativas respecto a esto que tiene que salir de mí, entonces si no sale como quiero que salga, bueno, prefiero que no salga nada, entonces ni me atrevo al espacio creativo, porque soy muy exigente, porque tengo autoexigencia muy alta, por miedo al rechazo, pero un rechazo en primer lugar propio, ¿sí? Suele estar vinculado con estas cosas, ¿sí? Este se podría decir que es un tipo de bloqueo al que le podemos poner palabras y que está asociado con creencias limitantes respecto al propio valor, respecto al valor del arte, a lo que yo pienso del arte, creencias limitantes respecto a mis capacidades. Se podría decir son bloqueos cognitivos, mentales, ¿sí? Y después hay otro tipo de bloqueo frente a la página en blanco que tal vez es más profundo, ¿sí? Que se puede sentir incluso en el cuerpo, que puede haber otros síntomas asociados y que cuesta ponerle palabras a este segundo bloqueo, a este segundo tipo de bloqueo. Puede estar asociado a algo más, ¿sí? Y bueno, y en este tipo de bloqueo, frente a este tipo de bloqueo, yo invito a la persona a que se acerque a un espacio terapéutico para poder profundizar, para poder encontrar una raíz y por supuesto una salida, ¿no? Pero respecto al bloqueo más común, ¿sí? Al primer tipo de bloqueo que tiene que ver con un tema de autoexigencia, de crítica interna, de miedo al rechazo, de perfeccionismo, ¿no? Esto que decía al principio. Esto es mucho más común de lo que se dice, ¿sí? Sucede mucho. Incluso, bueno, puedo traer ejemplos, ¿sí? de artistas que han hablado de este bloqueo frente a la página en blanco como Fitzgerald, como Franz Kafka, incluso Sábato, que Sábato no solamente tenía un tema frente a la página en blanco, frente a sentarse a escribir, sino que también intentó quemar sus obras una vez ya escritas y su mujer salvó muchas que fueron publicadas del fuego, ¿sí? O sea, no se trata no tiene que ver con falta de talento, ¿sí? Con un tema de capacidad, de falta de creatividad, no.
es una invitación a reflexionar sobre el diálogo interno que tenemos en ese momento, ¿sí? Y está bueno que cambiemos la perspectiva, cambiemos la mirada respecto a ese momento frente a la página en blanco. No es un vacío, y si es un vacío en todo caso, es un vacío fértil, es un vacío entre comillas, ¿sí? Es un terreno de siembra, es un momento de posibilidad, ¿sí? Es una posibilidad de espontaneidad, de improvisación, y en todo caso puedo incluso escribir o pintar sobre esa sensación que tengo frente al espacio. Ojo que también muchas veces el vacío lo sentimos más bien dentro, frente a la página en blanco. Sentimos un vacío dentro nuestro. Decimos, estoy vacío, no tengo nada para volcar. ¿Qué tengo yo para volcar? Tenemos un montón, ¿sí? Hace un tiempo compartí una frase que me pareció muy acertada, que dice, todo lo que fuimos y seremos está de alguna manera codificado en algún recoveco de nuestro ser. Tenemos un montón para volcar, tenemos un montón para decir, para pintar, para expresar, ¿sí? Y también lo que propone la página en blanco es, y el arte propone eso, es un tiempo-espacio de libertad. Entonces, claro, hay que hacerse cargo de esa responsabilidad de libertad. De todo eso que puedo ser, decir, expresar, hacer frente a este vacío, entre comillas. Y también la pregunta, ¿qué nos pasa frente al vacío? Porque solemos evitar, por ejemplo, los silencios. Porque al silencio lo asociamos con la carencia, con lo que falta, con lo que no está. Entonces, claro, queremos llenar el silencio con ruido. Pero ¿qué pasa con ese ruido? ¿Es un ruido propio o es un ruido ajeno? Tenemos el ejemplo de la jarra, ¿no? La importancia no es la jarra en sí, sino el espacio vacío que propone para contener agua, para contener algo. Bueno, la página en blanco es un espacio que puede contener algo que yo puedo volcar, ¿sí? Por supuesto que hay un montón de técnicas, de disparadores creativos, ¿sí? Para romper con ese bloqueo y también en el camino individual de cada uno, puede cada uno, valga la redundancia, encontrar una forma propia, ¿no? De romper con ese bloqueo. Pero no tiene que ver, repito, con falta de talento, con falta de capacidad, de creatividad, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer frente a ese momento, frente a ese bloqueo, es acompañar esa sensación, buscar expresarla, ¿sí? Porque esto redunda en muchos beneficios que van más allá de los espacios creativos, que tienen que ver con el desarrollo del ser. Y así como cualquier bloqueo, cualquier miedo, nos propone dos alternativas posibles, ¿no? Realmente paralizarnos, no permitirnos ser, hacer, decir, o hacer, decir, ser, a pesar del bloqueo, a pesar de ese hábito de bloquearnos frente a ese espacio de libertad, ¿no? Entonces la invitación es a que hagamos, digamos, seamos a pesar de eso que propone, ese bloqueo que propone, ese vacío, entre comillas, ¿no? Y que a su vez es, como decía antes, terreno de siembra, ¿sí? Posibilidad, espacio de libertad. Bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Hasta la próxima.